Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia que ha mantenido al mundo del boxeo en vilo durante años. Una historia de silencio, de dolor y finalmente de revelación. A sus 58 años, el legendario Ricardo Finito López, uno de los boxeadores más grandes que México ha dado al mundo, ha decidido romper el silencio. Y lo que tiene que decir, amigos, es simplemente impactante. Durante décadas, Finito López se mantuvo hermético, rehusando hablar sobre un tema que, según allegados, lo consumía por dentro: la traición. Sí, la traición de alguien cercano. ¿Pero quién y por qué? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy en una entrevista exclusiva que cambiará para siempre la forma en que vemos a este ícono del deporte. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y sobre todo la verdad detrás del silencio de un campeón. Ricardo López Nava. Nacido en la Ciudad de México en 1966, es un nombre sinónimo de excelencia en el boxeo. Su carrera impecable y llena de triunfos lo catapultó a la fama mundial. Campeón mundial en 2 divisiones de peso, ostentó un récord invicto de 51 victorias, 38 de ellas por nocaut y un empate. Su habilidad técnica, su velocidad y su inteligencia en el ring lo convirtieron en una leyenda viviente. Pero detrás de esa fachada de invencibilidad, se escondía un hombre herido, un hombre traicionado. La historia que vamos a contar hoy comienza mucho antes de sus glorias en el boxeo. Se remonta a su infancia, a sus raíces, a la familia que lo apoyó incondicionalmente. O eso creía él. Finito creció en un barrio humilde de la Ciudad de México. Desde pequeño mostró una pasión innata por el boxeo. Su padre, un hombre trabajador y honesto, fue su primer entrenador y su mayor inspiración. «Mi padre me enseñó todo lo que sé», confesó Finito en la entrevista. «Él me inculcó los valores del trabajo duro, la disciplina y el respeto. Siempre me dijo que el boxeo era un deporte noble, pero que también podía ser muy cruel. Que nunca debía olvidar mis raíces y que debía mantenerme humilde». El apoyo de su familia fue fundamental en sus primeros años como boxeador amateur. Su madre, una mujer fuerte y cariñosa, se encargaba de mantener la casa y de asegurarse de que Finito tuviera todo lo que necesitaba para entrenar. Sus hermanos, aunque menores que él, lo admiraban y lo apoyaban en cada pelea. Era una familia unida, llena de amor y esperanza. O eso parecía desde afuera. La carrera profesional de Finito López despegó rápidamente. Su talento era innegable y su dedicación implacable. Ganó sus primeras peleas con facilidad, impresionando a críticos y aficionados por igual. En 1990, con tan solo 24 años, conquistó su primer título mundial, el de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo CMB. Fue un momento de gloria para él y para su familia. «Recuerdo ese día como si fuera ayer», dijo Finito, con una sonrisa nostálgica. «Ver a mi padre llorar de alegría, a mi madre abrazándome con orgullo, a mis hermanos saltando de emoción. Fue el mejor día de mi vida». A partir de ahí, su carrera fue en ascenso constante. Defendió su título mundial en múltiples ocasiones, derrotando a rivales de gran calibre y consolidándose como uno de los mejores boxeadores del mundo. Su fama creció exponencialmente y con ella su fortuna. Pero como suele suceder en estos casos, el éxito y el dinero trajeron consigo problemas y envidias. Dentro de su círculo familiar comenzaron a surgir tensiones y resentimientos. Uno de sus hermanos, al que llamaremos Carlos, para proteger su identidad, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Carlos siempre fue un poco problemático, admitió Finito. Nunca le gustó trabajar y siempre dependió de mí. Al principio no me importaba ayudarlo porque era mi hermano y lo quería. Pero con el tiempo se volvió muy exigente y empezó a pedirme cosas que no podía darle. Carlos comenzó a pedirle a Finito grandes sumas de dinero para invertir en negocios que nunca prosperaron. También le exigía que lo incluyera en sus contratos publicitarios y que le diera un porcentaje de sus ganancias. Yo trataba de razonar con él,
explicó Finito. Le decía que el dinero no lo era todo en la vida, que debía buscar su propio camino y que debía aprender a ganarse las cosas por sí mismo. Pero él no entendía razones. Estaba obsesionado con el dinero. La relación entre los hermanos se fue deteriorando poco a poco hasta llegar a un punto de quiebre. El punto de inflexión en esta historia ocurrió en 1999, cuando Finito se preparaba para una de las peleas más importantes de su carrera, la unificación del título mundial de peso mínimo contra el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, Will Grigsby. Era una pelea que podía consagrarlo como el mejor boxeador de su división y asegurarle un futuro aún más brillante. Pero en medio de los preparativos, Finito recibió una noticia devastadora. «Recibí una llamada de mi manager», relató Finito con la voz entrecortada. «Me dijo que Carlos había estado hablando con los promotores de Grigsby y que les había revelado información confidencial sobre mi entrenamiento, mis estrategias y mis debilidades». Finito no podía creer lo que escuchaba. Su propio hermano lo estaba traicionando. ¿Por qué las respuestas no tardaron en llegar? Carlos, movido por la envidia y la codicia, había ofrecido sus servicios a los promotores de Grigsby a cambio de una suma de dinero considerable. Su objetivo era sabotear la pelea de Finito y asegurarse de que perdiera el título mundial. «Fue un golpe muy duro para mí», confesó Finito. «Sentí que el mundo se me venía encima. No podía entender cómo alguien a quien amaba y en quien confiaba podía hacerme algo así». A pesar del shock y la decepción, Finito decidió no dejarse vencer. Con el apoyo de su padre, su madre y su manager, se concentró en la pelea y se propuso demostrarle a su hermano que no iba a permitir que lo destruyera. «Decidí usar su traición como motivación», explicó Finito. «Me dije a mí mismo que iba a pelear por mí, por mi familia, por mi honor y por todos aquellos que creían en mí». La pelea contra Grigsby fue una de las más duras y emocionantes de la carrera de Finito. El estadounidense, conociendo sus debilidades, lo atacó sin piedad desde el primer round. Finito tuvo que emplearse a fondo para defenderse y para contrarrestar la estrategia de su rival. Pero gracias a su talento, su experiencia y su determinación, logró imponerse al final y ganar la pelea por decisión unánime. Fue una victoria agridulce. Por un lado, había logrado unificar el título mundial y alcanzar la cima de su carrera. Por otro lado, había descubierto la traición de su hermano y había perdido la confianza en alguien a quien consideraba parte de sí mismo. Después de la pelea, Finito confrontó a Carlos y le exigió una explicación. «Él negó todo al principio», dijo Finito. «Pero al final terminó confesando. Me dijo que lo había hecho por dinero, que estaba cansado de vivir a mi sombra y que quería tener su propia fortuna». Finito se sintió devastado al escuchar esas palabras. La traición de su hermano lo había marcado profundamente y le había dejado una herida que tardaría mucho tiempo en sanar. Decidió alejarse de Carlos y cortar toda comunicación con él. «Fue la decisión más difícil de mi vida», admitió Finito. Pero sabía que era lo correcto. No podía seguir permitiendo que alguien así estuviera cerca de mí. Durante años, Finito guardó silencio sobre este tema. No quería hablar de la traición de su hermano y prefería mantenerlo en secreto. Pero con el tiempo se dio cuenta de que el silencio no hacía más que prolongar su dolor. Por eso decidió romper el silencio y contar su historia en esta entrevista exclusiva. «Quiero que la gente sepa la verdad», dijo Finito con firmeza. «Quiero que sepan que detrás de la figura del campeón hay un hombre que ha sufrido mucho y que ha tenido que superar grandes obstáculos. Quiero que mi historia sirva de inspiración para aquellos que han sido traicionados por alguien cercano y que les demuestre que se puede salir adelante a pesar de todo». La historia de Ricardo Finito López es una historia de éxito, de superación y de traición. Es una historia que nos enseña que el camino hacia la grandeza no siempre es fácil y que a veces los mayores obstáculos se encuentran dentro de nuestro propio círculo familiar. Pero también es una historia que nos demuestra que la fuerza de voluntad, la perseverancia y el apoyo de los seres queridos
pueden ayudarnos a superar cualquier adversidad. Finito López es un ejemplo de ello. A pesar de la traición de su hermano, logró alcanzar la cima de su carrera y convertirse en una leyenda del boxeo. Y hoy, a sus 58 años, sigue siendo un hombre fuerte, valiente y lleno de esperanza. Un hombre que ha aprendido a perdonar, pero que nunca olvidará lo que le hicieron. En la parte final de esta entrevista preguntamos a Finito López si ha vuelto a tener contacto con su hermano Carlos. Su respuesta fue breve pero contundente. No, y no quiero tenerlo. Lo perdoné por mi propio bien, pero no quiero saber nada de él. También le preguntamos qué consejo le daría a aquellos que han sido traicionados por alguien cercano. Su respuesta fue la siguiente: que no se dejen vencer por el dolor, que busquen apoyo en sus seres queridos y que se concentren en sus metas. Que recuerden que la vida sigue y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Con estas palabras, Ricardo Finito López concluyó su entrevista exclusiva, una entrevista que ha conmovido al mundo del boxeo y que ha revelado la verdad detrás del silencio de un campeón. La historia de Ricardo Finito López es un relato épico de superación, perseverancia y un talento innato que lo catapultó desde la pobreza extrema hasta la cima del boxeo mundial. Nacido en la Ciudad de México en 1966. Ricardo creció en un entorno de carencias y dificultades. Su familia, como tantas otras en la capital mexicana, luchaba día a día para subsistir. Desde muy joven, Ricardo tuvo que trabajar para ayudar a su familia, vendiendo periódicos en las calles y realizando trabajos ocasionales. Sin embargo, su espíritu inquieto y su determinación lo impulsaron a buscar una salida, una oportunidad para cambiar su destino. Fue así como a la edad de 8 años, descubrió el boxeo. El gimnasio, un lugar humilde y lleno de aspiraciones, se convirtió en su refugio. Allí, bajo la tutela de entrenadores experimentados, Ricardo comenzó a pulir sus habilidades. Su disciplina era férrea, su dedicación inquebrantable. Entrenaba incansablemente soportando el cansancio y el dolor, con una determinación admirable. Desde el principio demostró un talento excepcional. Su rapidez, su precisión y su inteligencia en el ring lo distinguieron de los demás. Rápidamente se convirtió en una promesa del boxeo mexicano. Su carrera amateur fue meteórica. Ganó numerosos torneos y campeonatos, acumulando una experiencia valiosa que le serviría en el futuro. Pero Ricardo no se conformaba con ser un campeón amateur. Su sueño era convertirse en campeón mundial, alcanzar la gloria y sacar a su familia de la pobreza. En 1985, a la edad de 19 años, Ricardo Finito López hizo su debut como boxeador profesional. Desde el principio demostró su calidad. Su estilo elegante, su técnica depurada y su pegada certera lo convirtieron en un rival temible. Ganaba pelea tras pelea, escalando posiciones en el ranking mundial. Pero el camino hacia el campeonato mundial no fue fácil. Ricardo tuvo que enfrentar numerosos obstáculos y desafíos. Lesiones, problemas económicos y rivales difíciles pusieron a prueba su determinación. Sin embargo, nunca se rindió. Su fe en sí mismo y su amor por su familia lo impulsaron a seguir adelante, a luchar por su sueño. En 1990, después de una serie de victorias impresionantes, Ricardo Finito López tuvo la oportunidad de disputar el Campeonato Mundial de Peso Mínimo del Consejo Mundial de Boxeo CMB. Su rival era el coreano Hideyuki Ohashi, un boxeador experimentado y peligroso. La pelea se llevó a cabo en Tokio, Japón. Ante un público hostil, Ricardo demostró su temple y su calidad. Dominó la pelea de principio a fin, castigando a Ohashi con golpes precisos y contundentes. En el quinto round, el árbitro detuvo la pelea declarando a Ricardo Finito López campeón mundial. La victoria fue un momento de alegría y emoción indescriptibles. Ricardo había cumplido su sueño. Había alcanzado la gloria y había demostrado al mundo su talento y su perseverancia. A partir de ese momento comenzó una era dorada en la carrera de Ricardo Finito López. Defendió su título mundial en numerosas ocasiones, derrotando a rivales de gran calidad.
Su estilo elegante y su pegada certera lo convirtieron en uno de los boxeadores más admirados y respetados del mundo. En 1999, Ricardo Finito López decidió buscar nuevos retos. Dejó vacante su título mundial de peso mínimo y subió a la división de peso supermosca. Su objetivo era convertirse en campeón mundial en 2 divisiones diferentes, una hazaña que pocos boxeadores han logrado. En 2001, Ricardo Finito López tuvo la oportunidad de disputar el Campeonato Mundial de Peso Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo FIBE. Su rival era el sudafricano Solani Petelo, un boxeador fuerte y agresivo. La pelea se llevó a cabo en Nueva Orleans, Estados Unidos. Fue una pelea dura y emocionante en la que ambos boxeadores se entregaron al máximo. Ricardo demostró su inteligencia y su técnica superando a Petelo con golpes precisos y movimientos hábiles. En el 8º round, Ricardo conectó un golpe demoledor que envió a Petelo a la lona. El árbitro detuvo la pelea declarando a Ricardo Finito López campeón mundial en 2 divisiones diferentes. La victoria fue un triunfo para el boxeo mexicano y una demostración del talento y la perseverancia de Ricardo Finito López. Después de su victoria sobre Petelo, Ricardo Finito López decidió retirarse del boxeo. Su legado como boxeador invicto, campeón mundial en 2 divisiones diferentes y ejemplo de superación es imborrable. Durante su carrera, Ricardo demostró que con trabajo duro, disciplina y fe en uno mismo, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Su historia es una inspiración para jóvenes de todo el mundo, especialmente para aquellos que provienen de entornos humildes y enfrentan dificultades. Ricardo Finito López es un orgullo para México y un ejemplo para el mundo. Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del boxeo. Desde su retiro, Ricardo se ha dedicado a diversas actividades, incluyendo comentarista deportivo y empresario. Sin embargo, nunca ha olvidado sus raíces y siempre ha estado comprometido con ayudar a los más necesitados. A través de su fundación, Ricardo apoya a jóvenes de bajos recursos, brindándoles oportunidades para estudiar, practicar deportes y desarrollar sus talentos. Su labor social es un ejemplo de su compromiso con su comunidad y su deseo de devolver algo de lo mucho que ha recibido. La historia de Ricardo Finito López es un testimonio del poder del espíritu humano. Su vida es una inspiración para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor. Pero la carrera de Finito no estuvo exenta de momentos difíciles y decisiones estratégicas que marcaron su trayectoria. A pesar de su innegable talento y su impecable récord, algunas voces críticas argumentaron que evitó enfrentar a ciertos rivales considerados de alto riesgo, especialmente durante su reinado en el peso mínimo. Se mencionaba con frecuencia el nombre de Rosendo Álvarez, un nicaragüense que también ostentó títulos mundiales en la misma división y que representaba un desafío considerable por su agresividad y fortaleza física. Sin embargo, el enfrentamiento entre López y Álvarez nunca se materializó, generando especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. Algunos analistas sugirieron que el equipo de López, liderado por su manager, Lupe Sánchez, consideró que Álvarez no representaba una recompensa económica suficientemente atractiva en comparación con el riesgo que implicaba la pelea. Otros argumentaron que López, siendo un boxeador metódico y estratégico, prefería enfrentar a rivales que se adaptaran mejor a su estilo de boxeo, priorizando la defensa de su título y la preservación de su invicto. Independientemente de las razones, la ausencia de un enfrentamiento entre López y Álvarez dejó una interrogante en la historia del boxeo y alimentó el debate sobre la legitimidad del reinado de Finito como campeón indiscutible del peso mínimo. Otro aspecto relevante en la carrera de Ricardo López fue su transición al peso supermosca. Si bien logró conquistar el título mundial de la FIBE en esta división, su desempeño no fue tan dominante como lo había sido en el peso mínimo. Algunos observadores atribuyeron esto a la diferencia de tamaño y fuerza entre los boxeadores de ambas divisiones, lo que dificultó a López imponer su estilo técnico y estratégico. Además, su pelea contra Mickey Cantwell en 2000
que terminó en un empate técnico debido a un corte accidental, dejó una sensación agridulce en su legado. A pesar de que López era el favorito para ganar la pelea, la interrupción inesperada impidió que demostrara su superioridad de manera concluyente. Esta pelea, junto con las críticas sobre la falta de enfrentamientos contra rivales de alto riesgo, en el peso mínimo generó un debate sobre la verdadera dimensión del legado de Ricardo López. Si bien nadie cuestionaba su talento y su dedicación, algunos argumentaban que su carrera podría haber sido aún más grandiosa si hubiera asumido mayores desafíos y riesgos. No obstante, es innegable que Ricardo "Finito" López dejó una huella imborrable en el boxeo mexicano y mundial. Su invicto récord, sus 2 títulos mundiales en diferentes divisiones, y su estilo elegante y técnico, lo convierten en uno de los grandes campeones de todos los tiempos. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, y su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de boxeadores. Su disciplina era inquebrantable. Madrugaba cada día para correr kilómetros antes de que el sol siquiera asomara por el horizonte. Luego dedicaba horas al gimnasio perfeccionando su técnica bajo la atenta mirada de don Lupe Sánchez. Cada golpe, cada movimiento era ejecutado con precisión milimétrica, producto de años de entrenamiento constante y dedicación absoluta. Finito no solo era un boxeador talentoso, sino también un estudioso del ring. Analizaba a sus oponentes con meticulosidad, buscando sus debilidades y diseñando estrategias para explotarlas. Su inteligencia y su capacidad de adaptación eran tan importantes como su fuerza y su velocidad. Fuera del ring, Ricardo era un hombre humilde y sencillo, alejado de la ostentación y la arrogancia que a menudo caracterizan a los deportistas de élite. Se mantenía cerca de su familia y amigos, valorando los lazos afectivos por encima de cualquier logro material. Su sencillez y su cercanía lo convirtieron en un ídolo popular admirado no solo por sus habilidades boxísticas, sino también por su calidad humana. A pesar de la fama y el reconocimiento, Finito nunca olvidó sus orígenes. Regresaba con frecuencia a su barrio visitando a sus vecinos y apoyando a las familias más necesitadas. Su compromiso social y su solidaridad lo convirtieron en un ejemplo a seguir, demostrando que el éxito no está reñido con la humildad y la generosidad. Ricardo López, el hombre detrás del boxeador, era un individuo reservado y reflexivo. No era dado a grandes declaraciones ni a estridencias mediáticas. Prefería dejar que sus puños hablaran por él en el ring. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que detrás de esa apariencia serena se escondía una mente brillante y un corazón noble. Era un hombre de principios sólidos, fiel a sus valores y comprometido con sus ideales. Su ética de trabajo, su disciplina y su perseverancia eran admirables. Enfrentaba los desafíos con determinación y optimismo, sin dejarse abrumar por las dificultades. Su fortaleza mental y su capacidad de superar la adversidad eran tan impresionantes como sus habilidades boxísticas. El legado de Ricardo "Finito" López trasciende el ámbito deportivo. Su historia es un testimonio del poder del esfuerzo, la dedicación y la fe en uno mismo. Es un ejemplo de cómo con trabajo duro y perseverancia se pueden superar las barreras y alcanzar los sueños más ambiciosos. Su vida es una inspiración para jóvenes de todo el mundo, especialmente para aquellos que provienen de entornos desfavorecidos y enfrentan desafíos similares. Finito demostró que el origen no determina el destino y que con talento y determinación se puede llegar a la cima. Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del boxeo mexicano y mundial, no solo como un gran campeón, sino también como un ejemplo de superación personal y compromiso social. Cada vez que un joven boxeador sueñe con alcanzar la gloria, recordará la historia de Ricardo "Finito" López, el campeón invicto que conquistó el mundo con sus puños y su corazón. Su legado es un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por un futuro mejor. La historia de Ricardo "Finito" López no es solo la historia de un boxeador, sino la historia de un hombre que desafió las adversidades, persiguió sus sueños y se convirtió en un ejemplo para millones de personas. Su vida es una inspiración constante,
y su legado perdurará por generaciones. Y así, la leyenda de Ricardo Finito López continúa viva inspirando a nuevas generaciones de boxeadores y demostrando que con trabajo duro, disciplina y fe en uno mismo se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y un ejemplo de superación que perdurará por siempre. Gracias por ver nuestro video y conocer la inspiradora historia de Ricardo Finito López.